Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad temática, nos acercaremos a las revistas especializadas en la brevedad o que dedican alguna sección a este tema. En este episodio hablaremos de revistas como Plesiosaurio, Microtextualidades y Brevilla. Pero antes de conocer sobre cada una de estas revistas, resulta importante preguntarnos a nivel general cuál ha sido el significado de la revista literaria en la historia de la humanidad. Las revistas literarias se han convertido en una fuente importante de investigación que amplía la mirada sobre la literatura, los contextos de la escritura y los datos historiográficos más importantes de su desarrollo. Y es que las revistas cuentan una historia que los libros, debido a sus limitaciones, no siempre pueden contar. Desde que existen, con el nacimiento de la imprenta, ellas no cumplen una función meramente auxiliar, sino que en sus páginas también se ha fraguado el destino de la literatura. En algunos casos son laboratorios para nuevos escritores, en otros sus publicaciones de antologías han conseguido convertirse en la síntesis de movimientos estéticos de una época, y en la mayor parte de los casos las revistas literarias han servido de tribuna para la discusión de preocupaciones estéticas por los críticos y teóricos. La revista Orígenes de Cuba, por ejemplo, que circuló entre 1944 y 1956, fundada por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, contribuyó a la renovación del cronograma de la cultura en ese país y se constituyó en un referente que hasta hoy se sigue estudiando. Las revistas Martín Fierro y después la revista Sur testimonian la evolución de la obra de Jorge Luis Borges. Las revistas tienen una importancia asociada al tiempo. Existen para revisar o revisitar el panorama contemporáneo. Eso explica el auge de las revistas que publican brevedades o las investigan en títulos como Brevilla, Monolito, Plesiosaurio, Microtextualidades, entre otras. Dice Horacio Tarcús, un teórico que se dedica a la investigación sobre las revistas, que cualquiera sea su orientación política o estética, la revista es siempre vanguardista, mientras que el libro por naturaleza es conservador. Las revistas coleccionan estas pequeñas piezas que se leen con el afán de quien sabe que nada es más viejo que una revista vieja, como escribió Beatriz Arlo. Las revistas de brevedades compiten con un tiempo de la escritura minimalista. Su existencia es la huella de un síntoma cultural, la obsesión por lo pequeño, la urgencia de la efectividad y la lucidez del instante. En las faldas del Illimani, de Eliana Sosa Martínez. A veces tengo que salir de estas cuatro paredes que me ahogan. Más bien, aquí, al otro extremo del centro de la ciudad, tenemos un hermoso paisaje para admirar. Miro el Illimani y me vuelvo a asombrar de su grandeza, de su pico nevado. Está parado allí, como un dios mirando la vida de hombres y mujeres. Se preguntará por qué dejamos nuestras tierras para vivir en casuchas construidas con basura de los ricos, donde dormimos 10 en espacios que solo entran 2. Él no sabe de los granizos, de la tierra muerta, del hambre y la pobreza. Creímos que aquí sería diferente. Por eso nombramos a nuestro barrio Nuevo Potosí y nos encontramos con abusos, explotación, injusticias, discriminación y hasta muerte. Trabajamos de sol a sol y apenas ganamos para sobrevivir. Ojalá este Dios montaña nos escuchara y nos devolviera a tierras fértiles, llenas de papa, maíz, trigo, haba, queso fresco de las cabras y lana caliente de las llamas. Ese, para mí, sería el paraíso del que habla el pastor que cada mes nos pide diezmo.
Escuchábamos el relato En las faldas del Illimani, de la escritora boliviana Eliana Sosa Martínez, extraído de la última edición de la revista española Microtextualidades, de la cual precisamente hablaremos hoy. Su primera publicación se dio en el año 2017, con financiación de los Ministerios de Ciencia y Economía españoles. En Microtextualidades encontramos interesantes entrevistas a escritores de minificción y microrelatos como William Guillén Padilla, Perú, 1963, Zarco Medina Hinojosa, Perú, 1978, Félix Terrones, Perú, 1980, de los que se pueden resaltar fragmentos memorables como estos. Preguntó la investigadora Daniela Conde Montero, ¿de dónde surge el interés por el microrrelato? ¿A qué responde la narrativa corta? A lo que William Guillén Padilla respondió, comillas, hubo un tiempo en el que no disponía de tiempo para escribir. Quería hacer historias largas, que de hecho hice en 3 novelas y algunos libros de cuentos que he publicado. En aquellos días decidí escribir pequeñas historias para contarlas a mis hijos, cuentos pequeños para niños. Pero todo se complicó positivamente y terminaron siendo historias con finales imprevistos, que fueron llamadas microrrelatos. Cierro comillas. Preguntó la investigadora Daniela Conde al escritor Félix Terrones. Sus microrrelatos siempre van acompañados de imágenes. ¿La esencia de estos está en la imagen, en el título o en el propio texto? A lo que Terrones respondió, comillas, en realidad, las imágenes acompañan los microrrelatos en las bitácoras donde los colgué. Nada más. Si te das cuenta, es una práctica muy común entre quienes cuelgan microrrelatos en la red, lo cual en gran parte se explica por el medio. Leer en una pantalla es agotador para muchos telelectores si es que no tienes pausas, que muchas veces son marcadas por las imágenes. Preguntó la investigadora Daniela Conde al escritor Zarco Medina Hinojosa, ¿cuál es su mejor momento para escribir? A lo que Medina Hinojosa respondió, comillas, en presión, cuando tengo poco tiempo para hacerlo. Conozco colegas escritores que tienen método, le dedican 2 horas al día a escribir, por ejemplo en la noche o en la mañana. Cumplen con sus horarios y se ven felices y contentos. Yo no puedo. Escribo a tiempos y destiempos, como lo mencioné. Cierro comillas. Escucharemos el relato Permanencia, de la escritora argentina María Elena Lorenzin, extraído de la revista Microtextualidades. Permanencia, de María Elena Lorenzin. Se lo ve siempre sentado en el escalón de la vieja casa de la esquina, de edad indefinida, como si el propio tiempo se hubiera apropiado de él para permitirle seguir soñando. ¿Quién sabe cuántos desencantos caben en la orfandad de esa mirada? ¿Quién es este hombre? ¿Qué espera? ¿Desde cuándo? Su presencia demerita a todos los relojes. Como han podido oír, es una revista bastante interesante para los amantes de los microrelatos y la minificción, que se ha propuesto, como lo indica su presentación, contribuir al progreso de los estudios filológicos en literatura, historia de la literatura, teoría de la literatura, literatura comparada, crítica literaria, retórica y poética, entre otras. No solo invitamos a los oyentes de Brevísimo para que hojen la revista, sino también, en caso de escribir microrelatos y minificción, a que los postulen para que sean publicados en España, teniendo presente que los plazos para enviar los textos se abren desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo y se vuelven a abrir para el segundo semestre, desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre. Escucharemos ahora, extraído también de la última edición de Microtextualidades, el relato Círculos, del escritor marroquí Mustafa Hamdar, en la voz de nuestro compañero Edwin. Círculos. Halima, 48 años. Se cortó las venas de la mano izquierda en el baño al enterarse de que la policía vino a arrestarla. Aouatif, 38 años.
fue encontrada cosida a puñaladas en un jardín. En el puño derecho tenía un mechón de cabello largo y medio canoso. Del homicida, pensó el inspector. Sausán, 28 años, y Harinas, 18 primaveras. Se dieron cita en el apartamento de esta para ellas también resolver el problema. Cada una vertió sigilosamente cianuro en la taza de la otra. Él, 68 años. Después de enterrar a las 4 mujeres, el esposo polígamo se sentía solo y necesitaba recasarse nuevamente. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La princesa y el sapo, de Jerónimo García Riaño, Armenia, Quindío. «Bésame, bésame, sin miedo», decía el sapo con sus ancas aferradas al bello rostro de la princesa. «No quiero, usted es horroroso, suélteme». Con sus suaves manos, la princesa tomaba el lomo gigante y verrugoso del sapo y lo jalaba. No podía liberar su cara. «¡Sapo, suéltame!», repetía. Después de una asquerosa lucha, la princesa, en un instante de lucidez, de esos que brotan en los momentos difíciles, sacó su lengua y lamió la barriga del sapo. «¡Cochina!», gritó el sapo, soltándole la cara. «¡Para que aprenda! ¡Sapo, hijueputa!», respondió ella con otro grito, mientras sus orejas tomaron un color gris como de ratón. Escuchábamos el cuento La princesa y el sapo del colombiano Jerónimo García Riaño en la voz de Edwin Solórzano. Este cuento fue el ganador del primer concurso de cuento breve organizado por la revista cultural colombiana Avatares, y hoy podemos leerlo gracias a la publicación del más reciente número de la revista peruana Plesiosaurio. Esta revista ya cumple 14 años dedicada al análisis de minificciones y a la publicación de brevedades. Su nombre, Plesiosaurio, deriva de una coincidencia literaria. El poeta César Vallejo menciona al reptil en los poemas humanos y el cuento breve más conocido de Monterroso es precisamente el dinosaurio. La revista surgió de la idea de un estudioso de la minificción peruana, Ronnie Vázquez, en 2008, a quien después se sumaron otros colaboradores. Con el tiempo su trabajo se ha convertido en un referente de los relatos breves, ya no solo del Perú, sino también latinoamericanos. Por ejemplo, en su número 10, la revista dedicó la publicación a relatos breves mexicanos contemporáneos, y en su número 12, el más reciente, lo dedicó a esta forma textual producida en Colombia. En este número se puede leer una antología de brevedades titulada Muestra de minificción colombiana, en la que aparecen 40 escritores, entre ellos algunos conocidos como Álvaro Mutis, Manuel Mejía Vallejo o Pablo Montoya, pero también hay otros narradores jóvenes que comienzan a destacarse en la escena cultural. Escuchemos el cuento Para matar a un perro, de Evelio Rosero, antologado en la edición número 12 del año 13 de esta revista Plesiosaurio. Cuento para matar un perro, de José Evelio Rosero. El cuento está por escribirse. Alguien dice que su autor viajó a un distante país, donde existe un filántropo que enseña a hablar con los perros. Se piensa también que no es posible matar un perro de un solo cuento, que se necesita una serie larga de cuentos breves para mellar poco a poco la naturaleza soterrada que caracteriza a cada perro. Se afirma de otra fuente que el autor ya domina el lenguaje perruno
pero no da con el cuento preciso. En este momento, estudia la alternativa de un cuento trágico para matar al perro de tristeza o uno cómico para matarlo de la risa. Duda también en elegir un cuento cómico-trágico. Los dos sentimientos revueltos suelen ser un veneno fatal. De todos modos, la principal preocupación del autor consiste en dar con un cuento certero, que mate al perro sin que se dé cuenta. En todo esto, se le pasa la vida al autor y los perros, al verlo, caen muertos de la vergüenza. La ficción breve y su estudio exige a los investigadores una apuesta creativa. La revista Plesiosaurio no es ajena a estas demandas. Por ello, además de que su nombre evoca a un bestiario que colecciona criaturas, los editores juegan con la estructura de la revista al ponerle subtítulos a cada apartado refiriendo una parte del plesiosaurio. Así, la sección titulada La muela del plesiosaurio se refiere a los estudios sobre minificciones. La sección titulada La garra del plesiosaurio recoge reseñas de libros relacionados con la minificción. La parte El café del plesiosaurio es una selección de relatos breves y Los nutrientes sólidos o el bolo alimenticio es el título en el que los editores incluyen los datos de los autores. En su más reciente edición, la revista número 12, se destaca el artículo Estudios sobre el microrrelato colombiano, escrito por la mexicana Gloria Ramírez Fermín, quien hace un paneo por los principales trabajos recientes dedicados a la minificción de este país. La estructura de su texto juega con la composición de los ingredientes de una bandeja paisa. Los títulos 1. Arroz, frijoles y huevo frito. 2. Tajada de maduro y aguacate. 3. Chorizo y carne molida. 4. Morcilla y chicharrón. 5. Arepa hogao y guandolo. Y 6. Sobremesa, recogen una completa guía de lectura de las brevedades colombianas, desde su parentesco con la poesía hasta las ontologías y textos teóricos que las abordan. La revista Plesiosaurio actualmente prepara su número 13, con una selección de textos provenientes de 23 autores convocados el año pasado. Larga vida al plesiosaurio. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano el relato breve titulado La amable Alicia, de Claudia Viviana Carrión Guzmán, oriunda de Bogotá, que apareció publicado en el número 12 de esta revista. La amable Alicia, de Claudia Viviana Carrión Guzmán. Regalo de cumpleaños. Luego de haber perdido su reloj en el bosque y de que la amable Alicia le ayudara a buscarlo sin descanso, una gran amistad se había creado entre ellos. Por esta razón, cuando la dulce niña lo invitó a tomar el té de la tarde, el señor Conejo no se pudo negar, a pesar de sus múltiples ocupaciones. A las 5 en punto, llegó el conejo apurado como de costumbre. Sus ojos reflejaban la ansiedad del que debe marcharse pronto y no tiene tiempo que perder. No obstante, la pequeña Alicia se tomaba su tiempo. Ponía con delicadeza el mantel, acomodaba las tazas y preparaba la tetera. «Buenas tardes, querido amigo», saludó Alicia al conejo mientras le hacía una reverencia, y luego, con un tono un poco forzado, exclamó: «No te preocupes, todo será muy breve. Siéntate aquí y relájate un poco». Lo siguiente que se oyó en el bosque fue un golpe seco y un solitario tic-tac. Al día siguiente, en el cumpleaños del padre de Alicia, la pequeña niña le regaló un extraño reloj de bolsillo y un exquisito asado de conejo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La revista Brevilla nació en el año 2015. Se trata de un blog sin ánimo de lucro, destinado a difundir la minificción a nivel mundial. No solo publica microrrelatos, sino otras expresiones breves como el haiku, aforismos,
poesía breve e ilustraciones en forma de cómics, además de algunos trabajos teóricos y comentarios de libros. Esta es la respuesta que da Lilian Elphick, fundadora de la revista Brevilla, a la investigadora colombiana Ana María Orjuela Acosta. Esta revista, llamada Brevilla, se mantiene vigente y bastante activa hasta el día de hoy. Tanto es así que realizó una convocatoria en tiempos recientes para pensar el tema del coronavirus, dando como resultado una antología de 348 páginas que llevó por título Brevirus y que reunió 278 escritoras y escritores de 22 países. El basilisco, de María Belén Alemán. Es invierno en mi ciudad y parece que nada alterará mi rutina de este frío domingo. Mi heladera casi vacía me dice que me convendría almorzar afuera, pero los 5 grados me acobardan. Hay huevos y queso, además de un yogur vencido y un pedazo de tortilla de espinaca. Elijo los huevos y el queso. Un omelette es una buena opción. El primer huevo que rompo me sorprende sin su yema. En la gelatinosa clara se mueve algo así como una mínima víbora, una rara arañita. No me gusta nada su aspecto. Tendría que tirarlo, pero me hipnotiza su lento danzar en la acuosidad pegajosa. En un instante, la víborita se convierte en un horrible bicho semejante a una iguana, un camaleón, una lagartija con un enorme ojo sin párpado que me paraliza. Me doy cuenta de lo que ocurre demasiado tarde y no tengo un espejo a mi alcance para repeler su mirada. Desde entonces ando reptando paredes. Me escondo en los rincones, entre los escombros y observo con mi ojo ciclópeo. Cuando alguien me descubre, se persigna y huye espantado. No vaya a ser que mi desgracia lo alcance. Aunque no entiendo por qué, si dicen que todo es puro cuento, una leyenda, que no existo. Escuchábamos un relato extraído de otra de las antologías de Brevilla, titulada Brevestiario, y que también vio la luz en años recientes. En las palabras de apertura de esta obra, Lilian Elphick nos deja ver que es un trabajo cargado de mucha imaginación y lleno de figuras como nahuales, unicornios, dragones, krakens, sirenas, hadas y otros animales fabulosos y míticos como el basilisco, título del cuento que escuchábamos y del que tendríamos mucho que decir, pero del que tan solo me limitaré, con la intención de ampliar la mirada de la autora de esta brevedad, a repetir la definición que diera San Isidoro de Sevilla en su obra Etimologías. El basilisco es nombre griego que se interpreta en latín como Regulus, porque es el rey de las serpientes, hasta el punto de que todos y todas escapan de su presencia, porque les mata con su aliento, e incluso al hombre le causa la muerte si le pone la vista encima. Es más, ningún ave resulta ilesa si pasa volando delante de él, sino que, por muy lejos que esté, cae abrazada por su boca y es devorada. Sin embargo, resulta vencido por la comadreja, que los hombres introducen en las cuevas donde se oculta. Huye en su presencia, pero la comadreja le persigue y lo mata. Autopsia, de Sandro W. Centurión. El sujeto está desnudo. Es de estatura mediana, tez morena, complexión robusta, de entre 35 y 40 años. En la región torácica se observa una herida cortante de 5.2 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho,
producida probablemente por un objeto filoso, punzante, metálico y probablemente antiguo. En la frente se observa un orificio entre las cejas de 7 centímetros de profundidad que atraviesa el cráneo y en cuyo fondo aún reside una bala de revólver calibre 38 que produjo el deceso del individuo. Se desconoce la identidad del sujeto. Por lo demás, el cadáver se encuentra en perfecto estado de conservación. El occiso fue hallado en la página 23, a unas líneas del final del capítulo 5. Disfrutaban ustedes ahora de un relato de categoría policial, incluido en la antología Dispara usted o Disparo yo, un esfuerzo literario de la revista Brevilla que da protagonismo al suspenso, al drama y al misterio, ingredientes necesarios para el género policíaco, tanto en la novela como en el microrrelato. Tal vez una de las antologías más curiosas que haya realizado la revista Brevilla sea la titulada Hokusai, un trabajo basado en el grabado o silografía del pintor japonés Katsushika Hokusai, el cual lleva por título El sueño de la esposa del pescador y que se adscribe a un género de contenido erótico. Esta recopilación de relatos invitaba a los escritores a inmiscuirse en la obra, a interpretarla, a repensarla, a construirla y a deconstruirla. Lilian Elphick dice sobre este trabajo: los microrrelatos aquí reunidos destruyen el cliché de lo erótico, donde la mujer es castigada por amar, por gozar, y a su vez reorganizan un sistema literario diferente y desprejuiciado. A veces pasa. Liliana Aguilar, Argentina. Lo importante no era el monstruo que la acercaba, asfixiándola con sus múltiples brazos, ni el ardor en la piel ante el contacto viscoso y frío de sus ventosas. Tampoco sentir los chupones del pulpo mayor incrustado en su vulva, y menos sentir cómo era vaciada por dentro, como si sus líquidos internos hubieran significado el alma, un dios o algo así. Podría haber sido el sueño de la mujer de aquel pescador japonés. Podría ser que todo eso fuera demasiado monstruoso para alcanzar un sueño. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos explorando revistas literarias dedicadas a la brevedad. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.